Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo video de VHDL. Vamos a estudiar en este caso cómo hacer una suma con dígitos decimales codificados en binario. Es lo que serían los BCD, números BCDs. Tenemos un ejemplo de 38 más 97, lo cual da 135. ¿Cómo sería la suma de un número de estas características? Bueno, lo que vamos a tener es cada dígito pues necesita 4 bits y por lo tanto necesito 8 bits para este número, el 38, y otro 8 bits para el 97. El resultado necesita 12 bits. El detalle es que cada dígito decimal, al usar 4 bits, tiene un rango de 0 a 15 en decimal. Entonces recuerda que la codificación natural es la codificación hexadecimal, la que se utiliza. Y bueno, al entrar en dígitos fuera de lo que sería la codificación decimal, ¿cómo, cómo utilizar entonces, qué hacer para que el resultado sea 135? En este caso, pues la situación sería que cada vez que excedamos el dígito al 9, o sea, cuando entremos ya las unidades de las letras, pues lo que vamos a hacer es simplemente agregar un 6. Y así en las decenas. Si las decenas exceden el número 9, pues vamos a agregarle una cantidad de 6 para que salgamos de esa cantidad y tengamos el 3. Veamos en este ejemplo, 8 más 9 sería 15. La 15 es la F. La F, al sumarle 6, obtendríamos el número 5 en hexadecimal, si lo quieres ver así. Pero bueno, esto estamos interpretándolo eh, como una suma directa de decimales. Y por lo tanto, este 5 vamos a tener un carry. El carry no se ve aquí en esta suma literal, pero pues sí aparece. 9 más 3 es el número 12 y el 12 en hexadecimal es la C. Con el carry esto debería ser la D, más 6 pues sería el número 13. La D, recuerda, sería la D, la E, F, 0, 1, 2, 3. Entonces el número 3 al agregarle 6 y bueno, tenemos un excedente y ese excedente va a ser este dígito. Aquí lo que vamos a ver en este diagrama pues es prácticamente eso que acabamos de mencionar. Tenemos para los dígitos de el 38 serían los dígitos de la X. El dígito 0x sería prácticamente el nible y el dígito 1 de la X sería el otro nible del byte que vamos a utilizar para guardar la X o el 38. Entonces, así para la Y, que sería el 97, este sería el 9 y este sería el 7. Aquí se hace la suma del 8 y del 7 y al darnos la F es mayor que 9, vamos a tener que agregarle en esa condición con la suma parcial de las unidades el número, vamos a agregarle un 6 y el resultado pues sería un 5. Tenemos un carry y ese carry se considera en este sumador para la misma situación. Vamos a tener en este caso la letra D, que aquí sería la C, pero acuérdate que tenemos un carry, sería la letra D y tenemos entonces excedente de 9 y el mismo caso excedió, entonces asumamos un número 6 y por lo tanto pues va a ser el 3 y el carry, bueno, va a quedar en el último nible. Aunque sea un 1, ocupa 4 bits porque estamos encodificándolo en BCD. Entonces aquí vamos a usar 12 bits y 8 bits para cada estos números. Veámoslo esto en el código VHDL. Aquí la entidad que tenemos pues vamos a utilizar la librería numeric bit. Tenemos la entidad que se llama bcdadder. Estos van a ser, en lugar de utilizar standard logic vector, vamos a utilizar ahora un signed de 8 bits, de 7 down to 0, y la z que va a ser el resultado vamos a utilizar 12 bits, porque vamos a tener posiblemente 3 dígitos de salida. Y para hacer la suma tal cual lo vimos en los bloques, pues vamos a separar cada uno de los bytes en los niveles respectivos
hablando de dígito 0 y dígito 1 para X, y le vamos a asignar un alias. El dígito 0 es la parte baja de X, que sería del bit 3 al bit 0, y lo estamos asignando a X dígito 0. Es un unsigned de 4 bits. Igual el dígito 1 es un unsigned de 4 bits, que sería la parte alta de la X. Así como se hace aquí, la partición de los dos dígitos va a ser para los números en Y, el dígito 0 y el dígito 1 del byte o del otro número, del otro argumento de la suma. Y el resultado pues serían tres codificaciones, que sería el byte menos significativo para la Z, dígito 0, el dígito 1 y el dígito 2, que sería del 7 al 4 y del 11 pues al 8. Entonces esto es la forma en que partimos con alias las partes de la suma, y lo que vamos a hacer aquí pues es simplemente primero vamos a utilizar aparte señales. Estas señales son números sin signo, ahora de 5 bits, porque al usar la suma de elementos de nibles pues podemos tener un excedente, el carry, y necesitamos guardar ese carry en el bit quinto, o en este caso el bit 4, indexándolos desde 0, ¿no? Y aquí tenemos la C, que es el carry. Entonces vamos a hacer la suma, dígito 0 más dígito 0 de la X y de la Y, respectivamente, los primeros dígitos de las unidades, y lo concatenamos con el 0. Este va a ocupar el bit de mayor peso. En el caso de que se exceda, que la S0, la suma 0, exceda el 9, en ese caso esa suma se le va a agregar el número 6. Es la condición que hemos comentado en el diagrama de bloques. Y en caso contrario, simplemente se toma la suma parcial que se obtuvo, el valor en S0. Entonces estos 4 dígitos, ¿por qué nada más del 3 down to 0? Porque recuerda que S0 son 4 down to 0. O sea, necesitamos señalar aquí el rango que nos interesa. En este caso, pues el nible o los 4 bits de menor peso. Eso va a tener entonces el valor de la suma parcial en el dígito 0 de la Z. Si este último dígito, si la suma en S0 es mayor que 9, significa que tenemos un carry. Y bueno, pues ese carry va a ser un 1. En caso contrario va a ser un 0. Entonces este S, que es un bit, se le va a asignar un 1 en el caso de que se haya excedido el 9, y en el caso contrario pues va a ser un 0. La suma en 1 va a ser algo semejante. Vamos a el dígito 1 de las decenas de X y de Y, se van a sumar, y en este caso en la posición 0 se va a colocar lo que sería, al hacer esta suma, esta es un operador sobrecargado, va a utilizar la suma, va a utilizar el argumento de mayor tamaño, y en este caso el argumento de mayor tamaño que vamos a tener en esta parte de la suma pues es de 4 bits. Entonces aquí unsigned va a tomar automáticamente un tamaño de 4 bits. Con este apóstrofe le decimos el atributo, y el 0 indica la posición de ese nuevo nible. Le vamos a poner en la posición 0 entonces el valor del carry, que sería pues ya sea un 0, ya sea un 1, si se excedió el 9 o no. Y eso quiere decir entonces que aparte de esta suma se le va a sumar un 1. Eso me va a dar la suma parcial en ese 1. También checamos si la suma 1 pues mayor que 9, entonces lo que vamos a hacer es agregarle a esos primeros 4 bits pues un 6, para de esta manera ajustarnos a los dígitos decimales. En este caso recuerda que teníamos una D en el segundo en las décimas, y por lo tanto al agregarle 6 vamos a tener el número 3. En el caso de que no se haya obtenido el exceso de 9, pues simplemente se le pasa el número que se haya obtenido. O sea, si yo ya he tenido una suma, por ejemplo, de 1 más 3,
pues es un 4, no se excede el 9, entonces no hay necesidad de sumarle. Claro, se suma el carry, ¿no? Pero aquí el carry, pero no excede el 9, no hay necesidad de sumarle el 6. Una vez que se tiene ya el dígito, el segundo dígito o las décimas de esta suma parcial, pues se checa ya finalmente el excedente de la suma parcial 1. Si es mayor que 9, pues entonces hay un carry, y recuerda que el número 1 pues tiene que ocupar un nible porque está codificado en binario, es BCD, y entonces se va a codificar así con 3 ceros y un 1, y en caso contrario con simplemente 4 ceros. Esta es la suma entonces que se va a reflejar en los alias, y automáticamente lo está haciendo pues en lo que sería el vector de entrada, la z. Recuerda que z, el vector de salida, perdón. La z es una salida, un sign de 12 bits. Ok, este archivo se llama bcd adder. ¿Dónde tenemos el test bench? Pues es aquí simplemente. Lo que tenemos es pues un test bench que no tiene ningún elemento aquí en la entidad. Tenemos las mismas descripciones en la definición de señales aquí en la parte de la arquitectura. Esta es la arquitectura de la entidad. Y bueno, aquí definimos el 38 y el 97. Entonces la suma parcial va a ser de 12 bits. Aquí definimos directamente, utilizamos directamente la unidad bajo prueba, que sería el de este proyecto de work, el BSD adder, la entidad anterior, y vamos a mapear el puerto con los mismos nombres de variables. Tenemos en la forma concurrente de esta arquitectura pues lo que sería el proceso sin nombre. Aquí no tenemos etiqueta, y lo único que vamos a hacer es esperarnos 10 nanosegundos para ver si hay pues lo que es la solución. Esto lo vamos a observar en GTK Wave. Y de esta manera, bueno, eso es todo como todo nuestro diseño. ¿Cómo sería el test bench? Pues es realmente pues muy sencillo, es la forma clásica que hemos estado manejando. Esta es la bandera del estándar 08, los dos archivos, y este es el target. O sea, todo es igualito. Y bueno, lo que voy a hacer entonces es correr este programa. Y ver que pues efectivamente se hace la suma. Aquí tenemos voy a hacer esto un poquito más grande. El 38 más el 97 me da el 135. Eso es el resultado que estábamos esperando, y es todo lo que te quería mostrar en esta ocasión en este video. Felices estudios de VHDL, hasta luego.